Vamos a estar antifonalmente con la pastora Pili desarrollando el tema. Ahora, la pregunta con la cual vamos a dar comienzo hoy es esta. Pero, pastor, mis hijos ya son adultos. Es más, mis hijos están casados. Es más, mis hijos ya no viven conmigo. Es más, mis hijos ya son mayores de 18 años. Y aquí hay una ley que dice que cuando los hijos son mayores, pues simplemente ellos ya hacen con su vida lo que quieran hacer. ¿De acuerdo? Pues déjame decirte algo, papá. ¿Hay algún papá aquí? ¿Alguna mamá? Déjame decirte algo. Así tu hijo tenga 50 años o 70 años y tú 90 años, seguirás siendo papá. Ese es un título irrenunciable. Y tú seguirás siendo hijo, así no te parezca. Por lo tanto, seguirás siendo papá, seguirás siendo mamá, y tú seguirás siendo hijo o seguirás siendo hija por la eternidad de tu vida. Amén. Entonces, no hay excusa para decir, es que ya mis hijos crecieron así, son así, y yo ya no puedo hacer nada. Uno ya les enseñó. ¿Qué les enseñaste? Si les hubieses enseñado bien, tus hijos no hubiesen crecido con árbol torcido, como árbol torcido, lo que significa que siempre hay oportunidad de volver a empezar y de poderlos establecer. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana y te pido que esta palabra puesta hoy a través de tu palabra a nuestros corazones sea una palabra de bendición para nuestros hogares, para formar hijos excepcionales. Pero ¿cómo formamos hijos excepcionales? Siendo padres excepcionales. Por lo tanto, enséñanos a ser buenos padres, sujetos a tu palabra, para que a través de tu mandamiento y de tu palabra podamos educar a nuestros hijos, no con la educación que el mundo les da, no con la educación de la escuela, porque en la escuela ellos aprenden de matemáticas, de geografía, de historia, pero en el hogar aprenden los principios y los valores. Y mi responsabilidad como padre y como sacerdote de hogar es establecerlos y fundamentarlos en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús sea bendecida esta palabra. Amén. Así es que tomen nota, van a estar en sus pantallas las anotaciones, usted vaya tomando nota, voy a ir rápido en la primera sección para que profundicemos en la parte final de cómo educar a nuestros hijos a través de la enseñanza del Padre Nuestro. Número 1, la primera razón por la cual como responsable, como hijo, como hombre, como papá, debo educar a mis hijos es porque es precisamente eso, es mi responsabilidad. Escríbalo. La primera razón es porque es mi responsabilidad como padres. Y mi responsabilidad como padre es darles a ellos una educación, una formación, en primer lugar, de carácter espiritual. Observen, aquí esto no es un asunto del gobierno. Esto no es un asunto de la escuela, esto no es un asunto ni siquiera de la iglesia. La gente dice, voy a llevar a mis hijos a la iglesia para que la iglesia los eduque. No. Tú no traes los hijos a la iglesia para que sean educados en la iglesia. La responsabilidad de educar a nuestros hijos empieza en casa y la responsabilidad es tuya como padre, tuya como mamá. Allí empieza la educación de nuestros hijos. El libro de los Efesios, en el capítulo 6, y en el verso 4, léalo conmigo, está en sus pantallas, dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Wow, a los hijos van a decir, uy, amén, papá, escuche lo que dice allí. Ahora, ¿qué significa la palabra enojar? Enojar no significa que a tus hijos tienes que darles todo cuanto tus hijos piden. Lo digo entre paréntesis con respecto al tema que tratamos de este joven que falleció. El conductor del vehículo, un niño de 16 años, digo niño en el buen sentido de la palabra, un joven de 16 años conduciendo una camioneta gigante 2 veces o 3 veces más grande que él. Para subirse a la camioneta tiene que poner escalera para subirse. Las solas llantas son del mismo tamaño del conductor. Y la responsabilidad del hijo, ¿cuál es? ¿Quién le dio ese vehículo a ese niño? El papá, supongo, los abuelos, yo no sé, alguien. Pero yo lo que sé es que él no fue al dealer a comprarlo. Alguien lo compró por él. La pregunta es, ¿y lo compró para él el papá? Y el papá creyó que comprándole a su hijo el carro más grande de la ciudad, el más bonito, el más espectacular, estaba haciendo un gran favor a su hijo. No, eso ocasionó la muerte de otra persona. Y pudo ser la muerte del mismo chico. Vean las contrariedades de la vida. El conductor no tenía el cinturón de seguridad y se salvó. Y quien sí tenía el conductor y quien sí tenía el cinturón de seguridad
las cosas que suceden que uno no puede entender. Pero aquí dice la palabra, enojar a nuestros hijos no significa darles todo. Porque nosotros, para que nuestros hijos no se enojen, queremos complacerlos en todo lo que ellos quieren. Queremos entregarles todas las comodidades y que ellos puedan vivir con toda la facilidad que ellos deseen. Enojarse aquí significa, en primer lugar, que cuando criamos a nuestros hijos, nosotros podemos darles a ellos ciertas libertades, pero que las libertades no excedan la responsabilidad que tengo como padre de exigirles compromiso con nuestros hogares. Yo puedo darle a mi hijo el permiso de salir un fin de semana y tiene un horario de regreso a casa. Yo puedo darle a mi hijo el permiso de salir a ciertos lugares siempre y cuando yo tenga la certeza con quién sale, a dónde sale y qué está haciendo mi hijo. Por lo tanto, necesitamos tener la cercanía con ellos y poder establecer específicamente qué están haciendo nuestros hijos. ¿Saben? Hace algunos años eran para los padres de familia, para nuestros padres tal vez, era un poco más fácil controlarnos. Ellos nos podían controlar con mayor facilidad. Yo recuerdo en mi casa a las 10 de la noche se cierra la puerta y allá se usa la tranca. ¿Algunos saben qué es la tranca? En su país, ¿cómo lo llaman? La tranca, se cierra la puerta y se pone una vara que cruza un travesaño, que cruza y se cierra, y ahí no hay tal que usted tiene copias de las llaves o que usted puede entrarse allá por el donde, porque papá cerraba todos los posibles lugares por donde yo pudiese entrar. Y entonces era más fácil. Hoy es más difícil. Hoy hay más facilidad para los jóvenes de salirse de nuestras manos. Y el peor enemigo que nosotros los padres tenemos hoy con nuestros hijos, lastimosamente lo que podría ser una gran bendición, se convierte en una gran maldición, y lo voy a decir en términos claros, maldición. ¿Cuál? El Internet. Porque a través del Internet hoy un joven ni siquiera necesita salir de casa. Hoy un joven no necesita escaparse de casa a las 10 de la noche, porque simplemente a través de Internet tiene todas las posibilidades abiertas, perdónenme la expresión, hasta de tener sexo a través del Internet. ¿Me están entendiendo? Entonces hoy nos es más difícil controlar a nuestros hijos porque el enemigo, la mentira de Satanás está en casa, y esa mentira de Satanás nosotros la dejamos entrar, nosotros la permitimos y no controlamos esa mentira de Satanás. Por lo tanto, a través del Internet, los teléfonos, los tablets y todos los sistemas, ellos tienen acceso al mundo en general, al pecado en general. Pero pastor, ¿cómo solucionamos eso? Solucionamos eso cuando nosotros como padres aprendemos o enseñamos con nuestros hijos a ser responsables. Es decir, no es cederles en todo lo que quieren o en todo lo que piden, porque ellos van a tener una responsabilidad y un control que nosotros debemos manejar. Que se enoja, que se enoje. Me acordé de Claudia en este momento, cuando cantaba la canción, si se enoja, que se enoje. Pues si se enoja su hijo, que se enoje. Porque más vale un hijo enojado que no un hijo en un cementerio. Número 1, es mi responsabilidad como padre. Número 2, vamos a Oseas capítulo 4, verso 6. La segunda razón por la cual es importante dar a mis hijos una base espiritual es porque es la clave de la bendición de Dios sobre mi familia. Todos anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos. Anhelamos que nuestros hijos vayan a una escuela superior, a la universidad, sean profesionales. ¿Saben? Hemos venido de nuestros países diciendo, es que en este país hay mejores posibilidades. Hemos venido de nuestros países porque aquí hay mejores formas de vida. Pero en este país todos sabemos que también pasamos luchas y dificultades. Pero es importante que tengamos a nuestros hijos en la visión y en el proyecto de que ellos crezcan espiritualmente y crezcan profesionalmente. Anhelo que todos los chicos de esta casa, de esta iglesia, el Señor los bendiga, y ha sido nuestro clamor por siempre, yendo a las universidades, y para la gloria de Dios tenemos a varios de nuestros hijos ya en lugares importantes, en las universidades, y ejerciendo tareas importantes en su formación. Pero atención, más importante de que ellos se formen en actividades, en el deporte, en la universidad, en otras actividades, más importante es que nuestros hijos estén en primer lugar formados y establecidos en el temor a la palabra del Señor. Usted puede tener un tremendo ingeniero, un tremendo médico, un tremendo hombre político o cualquier otra profesión, pero si no tiene a Cristo en su corazón, déjame decirte, fracasaste como padre. Es el primer gravísimo error al que nosotros como padres debemos estar sometidos.
Necesitamos que nuestros hijos crezcan y lo vamos a ver en la segunda parte de la enseñanza, por qué es tan importante que ellos crezcan en el temor de Jehová. Oseas capítulo 4, verso 6, lo tienen en sus notas. Dice la palabra, léalo conmigo, está en su gráfica. Aquí Dios va directo al punto y dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Y qué significa aquí la palabra destruido? Las familias se deshacen porque ellos no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué los matrimonios hoy se divorcian? ¿Por qué los hogares hoy se destruyen? Porque no hay temor a Jehová. Porque el principio de la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es que dígalo conmigo, por falta de conocimiento. Número 3, ¿por qué es importante darle a los niños una base espiritual? Porque es el secreto de las bendiciones multigeneracionales. ¿Qué significa esto? Significa, dice el Salmo 78:5, vaya conmigo a la pantalla, allí está su texto y léalo conmigo. Salmo 78, versos 5 y 6 dice, Dios, Él promulgó un decreto para Jacob, léalo conmigo, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez les enseñarían a sus hijos. Mira, si nosotros leemos este texto y lo evaluamos en su contenido, aquí nos dice que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, es decir, son generaciones que aún ni siquiera han nacido, pero la palabra dice que a esos hijos que van a nacer y que vienen por nacer y que van a nacer, hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y nos habla de 3, 4 generaciones por venir. Esta mañana hablábamos con los varones precisamente sobre este tema. Yo vengo de generaciones, todas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los vuelos habidos y por haber, que hasta el día de hoy venían con los genes generacionales, con la genética generacional del pecado. Alcohol, seguramente fornicación, seguramente adulterio y no sé cuántas otras cosas que a lo mejor desconozco de toda mi genealogía. Pero ¿en quién? En mí, en Roberto, en mi familia, en mi matrimonio con mi esposa Pili. Por primera vez nosotros somos primera generación de familia cristiana y muchos de los que estamos aquí, todos ustedes son primera generación de cristianos y aún primera generación de cristianos incluso ni siquiera al 100. Algunos por ahí al 30, otros al 50, otros al 90. Ahí vamos, le creemos a veces así, a veces no le creemos, a veces somos buenos cristianos, a veces somos medio cristianos, a veces como que sí y a veces como que no, como que me parece, como que no me parece, como que me gusta, como que no me gusta. O sea, todavía ni siquiera somos el 100% de una generación en Cristo. Por lo tanto, en mí, al momento de recibir a Cristo en mi corazón, 25 años, hoy en la vida de Cristo Jesús, no ha habido en mis labios o en mi boca o en mi paladar una gota de alcohol, no ha habido en mis pulmones una gota de cigarrillo. 25 años en el que ese gen de mis generaciones desapareció. Y ese gen ya no está en mis hijos, ni estará en los hijos de mis hijos, ni en los hijos de los hijos de mis hijos. Está conmigo. Por lo tanto, las generaciones que vienen serán generaciones con un gen totalmente espiritual, porque el principio nuestro será que ellos crezcan en el amor y en el temor de Jehová. Usted podrá preguntarme, pero pastor, mis hijos, repito, ya son hombres adultos, ya no importa cuántos años tenga tu hijo. Si tú tienes un hijo de 30, de 40 o de 50 años, ya es casado, es más, ya tienes nietos, pero como padre nunca perderás tu responsabilidad de formarlos y establecerlos en el temor a Jehová. Yo hablo con mis padres, bueno, especialmente con mamá, procuro hacerlo por lo menos una vez al día. Y no hay un día que mamá me diga, hijo, ten cuidado, pórtate bien, no se te olvide cepillarte los dientes, tienes que ser buen esposo, cuida de tus hijos. ¿Están conmigo? Y a mis 50 años, mami, hoy, tiene la autoridad de decirme cosas que tengo por hacer, porque ella nunca dejará de ser mamá y yo nunca dejaré de ser hijo. Entonces no me digas que tus hijos ya son mayores de edad y ellos hacen lo que les parece, porque eso es lo que el mundo enseña. En Cristo Jesús tus hijos serán para siempre y tú tendrás la responsabilidad por siempre para tratar con ellos. Amén. Ahora, acompáñeme por favor al libro de Mateo. Aquí vamos ya al centro de nuestro tema. Evangelio de Mateo. Vamos a concentrarnos en este tema. Libro de Mateo,
Evangelio de Mateo, y vamos a estar en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Lo tienen todos? Vayan con sus Biblias, por favor, y lo vamos a ir desarrollando. Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a ver a partir del verso 9. Amén. Verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Esto fue lo que nos enseñaron nuestras generaciones pasadas. El rosario, yo recuerdo todas las noches en casa, los tiempos que estuvo mi abuelita en casa, mi abuelita materna estuvo con nosotros tiempos antes de que ella falleciera, y todas las noches, mientras abuelita estuvo en casa, todas las noches nos sentábamos, recuerdo, en la cocina. La cocina era el sitio de reunión, y en la cocina allí todos sentados, y la abuelita sacaba su rosario y empezaba con su rosario, y ustedes ya saben el rosario, no lo voy a repetir ahora, y ahí y las cuentas de su rosario. Yo siempre, ¿qué es lo que ella cuenta, no? Me lleva la cuenta de cuántas veces se tiene que repetir. Y ya era la mejor forma de dormir. Llega un momento en que, ay, abuelita, ¿cuánto falta? Ya casi, mi hijo, ya casi, siga su rosario. Dice la palabra, no estéis usando vanas repeticiones. Dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dice, antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oréis así. Vamos a orar hoy como el Señor quiere que nosotros como padres oremos y enseñemos y establezcamos a nuestros hijos en la oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a definir 8 características del Padre nuestro para nuestra familia, para nuestros hogares, para nuestros hijos y la responsabilidad como sacerdotes de hogar. Número 1, Dios quiere que tengamos una primera, única y legítima relación íntima con nuestros hijos. Mateo capítulo 6, verso 9 dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Por favor, iglesia, Dios pretende a través de esta oración que nuestros hijos reconozcan que tenemos a un Padre. Dígalo conmigo, tenemos un Padre. En la enseñanza de esta mañana con los varones, dame tu opinión de tu padre. Y la respuesta es, nunca los conocí, no conocí a mi padre biológico. Mi padre fue un hombre atrevido, abusivo, alcohólico, mentiroso, engañador, golpeador. Tal vez los recuerdos que tenemos de padre fueron muy difíciles. Pero por favor, dígalo conmigo, mi Padre Celestial es cariñoso, cercano, consistente y capaz. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos, iglesia, a nuestros hijos, es que ellos tengan la claridad en sus corazones que ellos tienen, como nosotros, un Padre Celestial, y que nuestro Padre Celestial es un Padre de amor. Es un Padre que está cerca, es un Padre que nos escucha, es un Padre que nos ofrece oportunidad, es un Padre que nos da atención, es un Padre que nos permite hablar con Él, y es un Padre que definitivamente está estableciendo todo a nuestro favor. Tú puedes llamar al Padre, hijos, chicos. ¿Saben? Nunca había visto tanto dolor en el corazón de mi hijo David como a raíz de esta situación. El día miércoles estábamos en la mañana, el día martes en la noche estuvimos orando como familia, y el día miércoles él en la mañana recibió un texto y alguien le decía que el chico estaba bien, y me dijo, ay papi, estoy feliz, gracias a Dios que estuvimos orando anoche y porque el padre escuchó las oraciones y no, está mejor. Pero a las 3 de la tarde, cuando lo fui a recoger a la escuela, sucedió una escena que me impresionó mi corazón. Iba en la línea de autos, y de pronto cuando lo vi salir a la puerta de la escuela, él desde allí me llamó, algo que nunca había hecho, y me hizo así. Yo bajé del carro, corrí hacia él, y me extendió sus brazos, y me dijo, abrázame papi. Y nunca lo había visto llorar como en ese momento tan difícil, porque ya en ese momento él sabía que su amigo ahora había partido. Pero nuestros hijos deben tener claro en sus corazones que ellos tienen a un Padre, tal vez no el Padre físico que no los escucha, tal vez el Padre físico que los golpea,
tal vez el padre físico que los maltrata, tal vez el padre físico que los ofende, pero hijos, todos tenemos un Padre y nuestro Padre es nuestro Padre Celestial, que es un amor, que es consistente, que es firme, que es fiel y está con nosotros. Número 1, dígalo conmigo, repítalo por favor. Dios quiere una relación íntima con sus hijos. Número 2, hermana Pil. Realmente Dios está buscando padres que formen hijos. Diga conmigo, ese soy yo. Dios está buscando padres que formemos hijos. Dios no nos llamó a nosotros a ser padres para solo criar hijos, sino para formar hijos. Y formar y criar son dos cosas diferentes. Usted puede criar su hijo en su casa y darle comida y techo y nunca formarlo en las cosas de Dios. Y eso son dos cosas diferentes. Dios está buscando padres, dígalo. Dios está buscando padres que formen hijos. Número 2. El número 2 dice, el nombre de Dios merece que mis hijos le den honor. Definitivamente es así. Ahí en el mismo texto donde usted está subrayando, me imagino, Mateo 6, 9, dice la palabra, vosotros pues, estoy en el 6, 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santo e edificado sea tu nombre. Usted ve que Padre en su Biblia no está con P minúscula, búsquela. Léalo, mírelo, obsérvelo. Padre en la Biblia suya no está en minúscula porque se refiere a una persona. Y en el lenguaje, en la escritura, cuando se escribe el nombre de alguien propio, se tiene que escribir con mayúscula. Por eso en su Biblia el nombre Padre aparece con mayúscula porque es un nombre propio. Ahora, dice, santo edificado sea tu nombre. Como padres, nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para que honren el nombre de Dios. ¿Y cómo formamos hijos que honren el nombre de Dios? Cuando los padres honran el nombre de Dios. Ellos no aprenden por lo que usted les diga, ellos aprenden por lo que usted moldee sobre ellos. ¿Están aquí? Entonces, bajo esas condiciones, el nombre de Dios es honrado por sus hijos cuando sus hijos los ven a ustedes honrando a Dios. ¿Cómo honra un padre a Dios? Un padre moldea a sus hijos, un padre y una madre moldean a sus hijos en el hogar cuando ellos están de rodillas ante el Señor, cuando el padre está orando en su casa, cuando el padre viene y trata a su esposa como olor fragante ante el Señor, cuando el padre está en casa y se siente que papá y mamá están en casa porque hay armonía y paz, ahí se está moldeando el nombre de Dios. Pero cuando los hijos no ven ese molde, ellos no van a honrar al Dios que usted quiere que ellos honren, porque ellos no lo ven en ustedes. Cuando no lo ven en ustedes, ellos no van a honrar a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen? Robert me dijo una palabra esta mañana cuando yo le dije, ¿cómo está tu tema? Este tema es preparado entre semana, cosa por cosa por cosa. Hasta que llega aquí y yo le digo a Dios, Dios sale de la panadería para ustedes. Y yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo está la semana de ustedes honrando a Dios en sus casas? Su hijo ve la gloria de Dios en sus vidas. Entonces su hijo dice, wow, es que mi papi moldea la casa. ¿Sí es así? Voy a darle un ejemplo. Y perdóneme si lo pongo por mucho ejemplo para el pastor. Pero yo veo al pastor cómo moldea sobre sus hijos. Qué tremenda forma como Robert moldea sobre ellos. Veo cómo Camilo, sin que el papá le diga, Camilo moldea la forma de ser de su padre. Lo mismo David y lo mismo Sebastián. Miren la forma en que de pronto no, Camilo se viste. ¿Moldea su padre a Camilo? Ustedes mismos lo pueden contestar. ¿Sí o no?
En muchas ocasiones hay muchos aspectos en la vida de la casa que yo volteo a mirar al padre y le digo, yo moldea a Robert ahí con ellos. Si yo tuviera una niña, moldaría sobre ella, pero ellos moldean sobre la figura paterna, sobre esto. Yo te pregunto, como padre, ¿estás moldeando sobre tus hijos el que ellos honren a Dios? Ellos no aprenden, acuérdese esto siempre, ellos no aprenden porque tú le leas la Biblia, ellos aprenden porque ellos te vean leer la Biblia a ti. ¿Están aquí? Ellos no aprenden porque tú les digas, vamos a la iglesia, qué gloria de Dios, vamos a adorar a Dios. Ellos aprenden porque te vean adorando a ti. Entonces, si tú le dices a tu hijo, tienes que amar a Dios, tu hijo te va a voltear y venir a decir, ajá, ¿y tú por qué no lo haces? Tienes que ser un hombre de Dios. Y tu hijo te voltea, sí, pero ¿por qué tú no lo eres? Porque tus hijos aprenden por cómo tú moldeas la vida de ellos en casa. Tú te podrás aprender la Biblia de memoria. Tú podrás saber toda la Biblia de memoria, pero si tú no moldeas sobre ellos, ellos nunca van a creer lo que tú les estás leyendo. Diga conmigo, este mensaje del Padre Nuestro es para mí. Cuando tú dices es para mí, automáticamente tienes que moldear sobre ellos para que ellos capturen lo que Dios quiere decir. Y nuestros chicos no recordarán tanto en un padre lo que dijo como lo que hizo. ¿Están conmigo? Yo no recuerdo muchas palabras de papá, pero yo recuerdo muchos actos de papá. ¿Qué hacía él? Yo recuerdo a papá arreglando cocina y yo arreglo cocina. Yo recuerdo a papá pintando la casa y yo pinto la casa. Yo recuerdo a papá barriendo el frente de casa a toda hora y yo barro el frente de la casa. Tal vez no recuerdo muchas cosas que él me dijo, pero recuerdo muchas de las cosas que él hacía. Amén. Número 3. Lo tercero que tenemos que enseñar es el propósito de Dios para mis hijos, es que ellos son parte de un gran plan. Dígalo conmigo, mis hijos son parte de un gran plan. En el libro de Mateo, donde estamos en el capítulo 6, en el verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en esta palabra, nuestros hijos van a entender que una vida en Cristo Jesús es una vida con propósito porque estamos llamados para un propósito específico de Dios en nuestra vida. Amén. Estoy haciendo una repetición de una repetición porque quiero que tengamos presente que aquí no es el egocentrismo, la vanidad, el yo. No podemos formar y establecer a nuestros hijos creciendo como las superestrellas o los intocables, ¿saben? Cuando hacemos, permítame, la hermana Pili dijo, si tuviese una niña, ¿verdad? A lo mejor si tuviésemos una niña, como padres hoy aquí en la iglesia, sería la princesita, ¿verdad? Mi princesa, porque bueno, la reina es ella, ¿no? La reina, pero mi princesita. Y por supuesto yo estaría muy seguro, y de eso sí no me cabe la menor duda, que me encargaría muy minuciosamente de cuidar a mi princesita. O sea que aquí, alguno que se atreviera a decirme suegro tendría serias dificultades conmigo, por muy espiritual que sea. Lo que significa que, atención, cuando queremos tanto a nuestra princesita o a mi princesito, no podemos dejarlos y encerrarlos en un cubículo donde nadie los pueda mirar o nadie les pueda decir. Porque cuando nosotros le decimos que hay un reino, y ese reino, dice la palabra, es un reino en el cual el Señor hace su voluntad, entonces el Señor tiene control sobre la vida de nuestros hijos, y cuando nuestros hijos crecen en el temor del Señor, ellos sabrán e identificarán quién es
la persona que está a su alrededor, quién es la persona que tiene en su escuela, quién es el compañero de escuela, quién lo induce indebidamente, quién lo lleva por un camino equivocado, porque ellos tienen la absoluta claridad que en el reino de Dios, dice la palabra, en el reino de Dios hay justicia, en el reino de Dios hay gozo, en el reino de Dios hay paz, en el reino de Dios hay unidad, en el reino de Dios hay amor y en el reino de Dios se hace la voluntad del Padre. Yo les he dicho en otras enseñanzas a las niñas, particularmente señoritas que están hoy aquí con nosotros, el llamado a ser tu novio no es el baboso de los aretes, de los tatuajes, del pantalón a media nalga. Ese no es el llamado a ser tu novio. El llamado a ser tu novio, el escogido para ti, señorita, hija de Dios, del reino de Dios, será un hombre, un joven disciplinado, un joven formado, un joven temeroso de Jehová. Y cuando tengas a ese joven temeroso de Jehová, no tengas la menor duda que será bien recibido en casa, porque en el reino de Dios, los hijos de Dios serán hijos de Dios y serán hombres que te respetarán y te valorarán y harán de ti una mujer de Dios. ¿Están conmigo? No, yo recuerdo por ahí una escena que hay en el internet, una imagen, a ver si la puedo representar y usted la puede ver en su mente, a una niña que no recuerdo, es como una conejita que llega a casa y le dice a sus papás, les presento a mi novio, y el novio es un lobo feroz. Y ellos se quedan sorprendidos, pero mi amor, ¿y este es tu novio? Porque no sabe lo que es. En el reino de Dios, un hombre de Dios y una mujer de Dios caminarán y su selección para quien sea él o ella mañana será un hombre o una mujer que entienda y reciba con claridad el reino de Dios en sus corazones. No podemos decir el cuerpito para mí y el alma para Cristo. Ese dicho no funciona. Aquí tenemos hombres y Dios criados en un reino, dispuestos a entender la voluntad de Dios. Dígame cuál es la voluntad de Dios, dígalo conmigo. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y cuando nuestros hijos crecen en la claridad de entender que están en el reino de Dios y que en el reino de Dios está la voluntad de Dios, entonces entenderemos que todo cuanto pase a nuestro alrededor en la voluntad de Dios es porque será bueno, perfecto y agradable para mí. Amén. Número 3. Número 4. Aleluya. Dios puede satisfacer todas las necesidades de mis hijos. ¿Eso es cierto? Amén. Dice Mateo capítulo 6, verso 11. Vaya conmigo allí. Danos hoy nuestro pan cotidiano o nuestro pan de cada día. Dios puede satisfacer las necesidades de tus hijos. ¿Eso es cierto? Amén. Depende. Porque tu necesidad de satisfacer a tus hijos en las cosas materiales no es la necesidad de Dios. ¿Están aquí? O sea que si tu prioridad es trabajar 40 horas y creyendo que con un cheque tú arreglas la necesidad de tus hijos, te equivocaste. Porque el dinero no le suple a tus hijos tu estabilidad emocional, su estabilidad física y espiritual. Tu dinero suple una comida natural. Pero la Biblia no nos está hablando de darle a tus hijos todo lo que ellos te pidan, sino darles comida espiritual. Si tú te encargas de traerle 40 horas a tu esposa y le dices, ahí está tu cheque, y ahora en Estados Unidos, porque esto en nuestros países no se formaba mucho, ahora en Estados Unidos es la mujer trabaja y él pone las 50 y yo pongo el 50. Eso fue una mentira del enemigo para los hogares. Tú puedes trabajar, perfecto, yo no tengo nada en contra de que la mujer trabaje, pero tenga cuidado, porque seguramente en su casa se está montando sus hijos en el carro equivocado. Y espiritualmente Satanás se está metiendo en los hogares y está destruyendo a tus hijos frente a ti. Porque di esta palabra, hay una verdad que yo quiero escuchar y hay otra verdad que yo no quiero escuchar.
No se dice así, era, hay una verdad que yo quiero escuchar. Y hay una verdad que yo no quiero ver. Usted tiene dos cosas en su vida. Hay una verdad que usted quiere que se la digan y usted ya la sabe. Pero hay otra verdad que usted no quiere ver. ¿Y sabe cuál es? Que frente a su televisor, frente a sus ojos, frente a su vida, sus hijos están siendo destruidos. Y usted dice al Señor, dale, Señor, todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Y el Señor te dice, la verdad que tú tienes que escuchar para tus hijos es que ellos, la prioridad de ellos, sea amar a Dios. Y esa es la comida primera. La segunda comida que tú le tienes que dar a tus hijos es que ellos se sienten a una mesa a comer comida normal, pero llena de la gloria de Dios. ¿Eso pasa en tu casa? Ustedes se sientan a la mesa o cada uno está por su lado, el chico se lleva el alimento para la habitación, el otro chico se la lleva para la otra habitación, el otro se va al frente al televisor y no hay nadie frente al comedor comiendo y está diciendo al Señor, danos, Señor, nuestra comida del pan de cada día. Y el Señor dice, pero si se las estoy dando, la tienen en la mesa y cada uno está por su lado. Están comiendo cada uno en su habitación. No se sientan a la mesa a conversar. Danos, Señor, el pan de cada día. Pero no hay pan de vida eterna en la mesa. Todo el mundo se sienta a comer, pero nadie ora por los alimentos. Hablamos de un Dios y un Padre que suple nuestras necesidades, pero no hay pan de comida espiritual en la mesa. No está el papá que dice, ojo, quieto todo el mundo, no, nadie puede tocar esos platos, sentémonos todos a la mesa, tomémonos de las manos, vamos a orar. No la hay. Y si la hay a regañadientes. Y entonces de pronto oraron, pero cada uno se levantó y tomó su plato y se fue a otro lado, porque no hay esa verdad espiritual. Necesitamos volver a la familia, apagar ese televisor cuando están comiendo, tomar esos aparatos y quitarlos de las mesas cuando están comiendo, quitar toda distracción y sentir el alimento en la mesa, sentir la comida. ¿Cuántos de ustedes están dejando atrás? Apagan el televisor cuando están comiendo, apagan todo lo que sea distracción y se sientan y disfrutan y conversan. ¿Y cómo te fue en la escuela? Oh, papi, hoy tuve esto, hoy tuve lo otro. Oh, mami, pasó esto. Oh, lo otro, aquello. ¿Qué está pasando en nuestras casas? Se nos come la tecnología y danos, Señor, el pan de cada día, pero no lo vemos. Y no lo vemos. Porque aunque nos digan la verdad, hacemos lo que a nosotros nos parece. Yo quiero que se ponga un momento en pie. Un momento, por favor. Pónganse en pie. Yo quiero que levante sus manos un momento al cielo. Respire profundo. Lance ese aire profundo y suéltelo. Suéltelo, más fuerte, suéltelo. Y suéltelo. Y dígale al Señor, Señor, necesito hacer algo nuevo en mi casa. Vamos, dígalo con más fuerza. Necesito hacer algo más grande en mi casa. Señor, hay que volver la familia a mi hogar. Diga esa palabra, diga esto conmigo. Hay una verdad que yo necesito escuchar. Pero hay una verdad que necesito ver en mi hogar. Tome asiento. Mateo 6, capítulo 12, vamos a la quinta enseñanza en el Padre Nuestro. Si mis hijos se arrepienten, Dios los perdona, así que ellos pueden perdonar a los demás. Dice el texto en 6:12 de Mateo, está en sus pantallas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Este texto siempre me impresiona por su contexto. Escúchame. Padre, enséñanos a perdonar nuestras deudas,
así como también nosotros perdonamos a quienes nos adeudan o a quienes nos ofenden. Yo me pregunto, ¿cuántas veces tú en verdad has dispuesto tu corazón para perdonar a alguien que te ha ofendido? Porque si de esa manera tú perdonas, créeme que yo no sé entonces el Padre cómo nos puede perdonar. Resulta que nosotros perdonamos a los que nos conviene perdonar, ¿verdad? O a los que podría ser importante perdonar. Pero ¿cuántas gentes tú tienes en tu corazón, perdóneme la expresión que voy a usar, atravesados? Porque te ofendieron, te criticaron, te calumniaron, te juzgaron, te señalaron, te acusaron, te engañaron, te robaron, yo no sé qué pasó. Y tienes a esa persona atravesada en tu corazón, aún tu propio esposo, aún tu propia esposa, aún a tu propio hijo que te lastimó y lo tienes atravesado en tu corazón. Si no podemos perdonar a quienes tenemos cerca y somos cristianos y el Señor nos llama a perdonar, ¿cómo podemos decir, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si a los que nos ofenden nosotros no los perdonamos. ¿Cómo esperamos que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nos perdone si nosotros no expresamos, no vivimos la experiencia del perdonar? ¿Saben? Cuando leímos el texto de una vida con propósito hace muchos años, lo hemos leído cada año, pero la primera vez que lo leímos, una frase quedó en mi corazón y ha marcado mi vida. Si de eso, de todo el libro de 40 días, aprendí esto, creo que es algo importante. Tal vez usted lo leyó, estoy seguro que lo leyó, pero tal vez no lo marcó como pudo marcar mi vida. Aprendí en ese texto esto. Dice la enseñanza, que los patos cuando van al agua no se mojan. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿y por qué los patos nadan en el agua, se sumergen en el agua y no se mojan? La respuesta usted la sabe, ¿verdad? Porque los patos son impermeables. Y allí aprendí una enseñanza poderosa en mi corazón. Y el texto decía, nosotros los cristianos tenemos que convertirnos en seres impermeables. Es decir, que cuando estamos en el mundo no nos puede penetrar. Es decir, que te acusan, te señalan, te juzgan, te critican, te calumnian, te engañan o lo que quiera que pase contigo, aún un hermano en Cristo o cualquier otra persona a tu alrededor, no importa porque no puede penetrarte simplemente porque tú eres un ser espiritual totalmente impermeable. Y entonces me acordé de otra frase que utilizamos hace tantos años. Dígalo conmigo, me resbala. Me resbala, me resbala. Significa que cuando soy impermeable, yo tengo el corazón y la capacidad por Cristo Jesús de perdonar a aquellos que me ofenden. Hijos, chicos, ustedes tienen que aprender con su corazón en Cristo Jesús a perdonar a todos aquellos que los ofenden o los lastiman. ¿Saben por qué existe el bullying en las escuelas? Y el bullying está en todas partes, pero el bullying en las escuelas especialmente. Porque en las escuelas los chicos o las niñas, ¿cómo se visten? ¿Qué zapatos usan? ¿Qué celular tienes? ¿En qué carro vienes? Y si no tienes el celular tal, de marca tal, o la camiseta de marca tal, o el jean de marca tal, o los zapatos de esta marca, entonces no eres del grupo, no eres popular, y te critican y se burlan de ti, te hacen bullying, si no te pintas el cabello de azul o de verde que está de moda. ¿Verdad? O te haces el determinado corte de cabello, o te pintas las uñas de negro o de otro color distinto. Si tú no formas parte de eso, te harán bullying. Pero sabes, hijos, tú no tienes que formar parte de ese mundo para identificarte como un hijo de Dios. Por lo tanto, tienes que aprender a perdonar. Y quiero que lo digas con tu corazón, Señor, en este día, quiero perdonar. Y da un nombre, tal vez tengas a alguien en tu corazón ahí atravesado. Quiero perdonar a esta persona, a este profesor, quiero perdonar a papá, quiero perdonar a mamá, a mi hermano, a mí mismo. Necesito perdonarme. Dígalo conmigo, Padre, enséñanos a perdonar. Porque ninguno de nosotros, iglesia, absolutamente ninguno de nosotros es perfecto. Solo seremos perfectos en la medida en que aprendamos a perdonar las deudas con otras personas. Yo sé, hermanos, y los digo con todo mi amor y respeto, pero yo sé cuánto cuesta a nosotros como cristianos todavía perdonar a mucha gente. Después de muchos años, sé que en tu corazón hay alguien o algo
que tal vez nunca has podido perdonar. Y este es un buen momento para que lo hagas. Y es un muy buen momento de enseñar a nuestros hijos cuánto tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Número 6. Amén. Número 6. Dios, diga conmigo, Dios ayudará a mis hijos a hacer lo correcto. ¿Seguro? Vuelvo a repetir esa palabra. Dios ayudará a mis hijos a hacer lo correcto. ¿Sabe cuándo Dios va a ayudar a sus hijos a hacer lo correcto? De nuevo, cuando usted haga lo correcto. ¿Está ahí? ¿Sabe por qué es tan importante para nosotros que sus hijos llenen los paracha? ¿Saben por qué? Porque su hijo moldea lo que ve. Cuando usted hace todo un trabajo, su hijo está mirando lo que usted está haciendo, porque él moldea lo que ve. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios está en control ayudando a mis hijos a hacer lo correcto? Esto no comienza cuando sus hijos vienen a la iglesia. Hay mucha gente que se defrauda de traer a sus hijos a la iglesia y dice, pero si los llevé a la iglesia y no pasó nada. No, es que no pasa aquí, pasa allá, pasa en tu casa. ¿Sabes cuándo enseñas a tus hijos a hacer lo correcto? Cuando están desde pequeñitos. Cuando desde pequeñitos los formas. No para que sea el más sabión o el más ágil, sino el que hace lo correcto. ¿Están aquí? Cuando enseñamos a nuestros hijos a hacer lo correcto, ellos van a hacer lo correcto cuando tú no estés ahí. Pero cuando no enseñamos a nuestros hijos a hacer lo correcto, ellos no van a hacer lo correcto. Y de nuevo, le estás diciendo algo que tú no estás haciendo. Entonces, si tú quieres que tus hijos escojan buenas esposas, tú tienes que hacer lo correcto para que ellos escojan buenas esposas. Si quieres que tus hijos hagan lo correcto escogiendo buenos esposos, entonces tú tienes que hacer lo correcto para que ellos escojan bien. De lo contrario, no. De lo contrario, todos serán palabras y más palabras. Dice, no nos dejes caer en tentación. Lea conmigo en el screen la cita. No nos dejes caer en tentación. ¿Usted le ha dicho alguna vez a su hijo que usted ha caído en tentación? ¿Usted le ha contado a sus hijos las veces que usted ha caído en tentación? ¿Y su hijo sabe eso? ¿O usted se ha quedado callado para que su hijo no sepa sus errores? ¿Saben que hay que contarle a nuestros hijos errores que hemos cometido? ¿Sabe que usted se tiene que sentar con su hijo y decirle, ¿sabes qué, hijo? En cierta ocasión yo cometí el mismo error. Yo cometí el mismo error. Y caí en una tentación. Y la embarré, hijo, hice cosas que no estuvieron bien. ¿Cuántas veces te sientas con tus hijos a hacer eso? O tú eres el padre perfecto que no ha tenido tentación. Y tus hijos no conocen tus errores, tus fracasos, tus desánimos, tus desalientos, tus desafíos. Cuando tú no le hablas a tus hijos de tus desafíos, ellos piensan que ellos son los únicos que están pasando esos desafíos. Pero ellos también pasan desafíos. ¿Están aquí? Yo quiero que usted diga conmigo, tengo que abrirme más. ¿Sabe que el problema de nosotros, los cristianos, es que le colocamos una caparazón, un aviso aquí arriba de nosotros que dice, soy cristiano, santo, redimido por la sangre del Cordero? Y entonces todo el mundo dice, no, ese es perfecto, ese no tiene ni pecado, ese nada que ver. Pero cuando tú te abres y le cuentas a otros los desafíos tan tremendos que has tenido, las caídas que has sufrido, los momentos difíciles que has pasado, entonces esa persona dice, wow, entonces me identifico con esa persona, me identifico con lo que estás pasando. ¿Saben? Hay algo que tiene que pasar en la vida de una familia y es la honestidad y la transparencia. Es sentarse, hablar y ser transparentes. Y si fallaron, decir, ¿sabes qué, hijo? Reconozco que fallé. ¿Lo has hecho? ¿Te has sentado con tus hijos y le has dicho, sabes, hijo? Reconozco que en esto he fallado contigo
y que tu hijo diga, wow, mi papá tiene la osadía o mi mamá tiene la osadía de hablar y decir, en esto hemos fallado. Pero muchas veces nosotros como padres no queremos aceptar que hemos fallado. Yo tengo que en muchas ocasiones aceptarle a Camilo, a Sebastián y a David y al pastor Roberto desafíos, cosas que ellos me encuentran a mí y me dicen, mami, tal cosa. Y yo, no, un momentico, hace unos días Junior estaba en mi casa, pasó un episodio en mi casa, tuve una conversación y en un momento dado me molestó algo que me dijo uno de mis hijos, pero yo no quería romper la taza, se los aseguro. Y Junior estaba ahí. No, y yo fui a colocar la taza, el pocillo, como le llamen ustedes, en el lavaplatos, pero fuerte, y al colocarlo se me rompió. Y todo se quedó. Y le dije, y no voy a ir a la iglesia, y me subí. Entonces, ellos ya habían venido aquí, los tres mayores ya estaban aquí. Papi llegó de allá de la casa y le dijo, mami, no va a venir a la iglesia. Se fueron los dos mayores por mí. Mami, yo le dije, no voy a ir a la iglesia y no voy a ir a la iglesia y no voy a ir a la iglesia. Y ellos me dijeron, entonces el próximo domingo yo me voy a parar de la misma manera y voy a decir, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir, y tú no me vas a poder decir nada. O te levantas y te vienes, o lo hacemos como tú lo estás haciendo. ¿Cómo les parece a ustedes el episodio en mi casa, en mi familia? O yo pido perdón y digo, discúlpeme, no estoy teniendo una mala actitud con ustedes, o hago omiso de lo que ellos están haciendo y le doy permiso legal al enemigo de que irrumpa y ellos hagan lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Si es de reconocer, ¿saben qué? Vámonos para la iglesia. Yo llegué aquí a la iglesia, cuando ya habíamos pasado la puerta, Robert me miró y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, sí. Pero yo estaba que me moría de la chispa y de la piedra que tenía. Pero tengo que reconocer que no era la forma como tenía que actuar. ¿Tú lo reconoces? Yo estoy parada aquí reconociéndole. Junior estaba allá en la sala, yo no sé si se dio cuenta. Sí se dio cuenta que ellos no son tontos, ellos son muy inteligentes. Pero hay que reconocerle el error. ¿Dónde estamos como padres formando a nuestros hijos? Cuando tú te paras y te peleas con tu esposa, con tu esposo, y de pronto la esposa dice, no voy a ir a la iglesia hoy, váyase usted con los chicos o con las chicas o como quieras. Y entonces los niños dicen, perfecto. Esto es lo que hay que hacer. Yo tampoco voy a ir a la iglesia. Y el día que mi madre o mi padre me digan, ¿por qué no vas? Yo le voy a decir, porque tú me enseñaste a moldear esa forma de ser. ¿Alguien está aquí? No nos dejes caer en tentación. Diga conmigo, tentación. Algo nos está hablando el Señor hoy. 1 Corintios 10. Ay, pastor, ya me paso. 1 Corintios 10, 13. Todos, en voz fuerte. Ninguna tentación tienes que no sea común a los hombres. Hay que enseñarles que no es un pecado ser tentado. Dígale ya ahora mismo, dígale a sus hijos, voltéelos a mirar, dígales, no es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación. Usted puede llegar a un cuarto, chicos, pueden llegar a un cuarto y en ese cuarto alguien está viendo pornografía. El hecho de que usted entre al cuarto lo hace caer en tentación, pero si se queda mirándola, has caído en pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Están aquí? Usted puede decir, tengo una debilidad en esta área, pero es una tentación. Usted no está en pecado. Pero si usted cae en esa debilidad, usted está en pecado. ¿Están aquí? ¿Sí ven que son cosas diferentes? Entonces diga conmigo, líbranos de la tentación.
Y librarnos de la tentación hay algo interesante. No podemos jugar con la tentación. Porque podemos enseñarle a nuestros hijos, Padre, enséñanos, líbranos de la tentación, pero jugamos con la tentación. Entonces, si le damos una facilidad a la tentación, o siquiera nos acercamos a ella, sabemos que la tentación nos puede ganar. Amén. Vamos al número 7, ¿verdad? La séptima cosa que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos es, dice el verso 13 en Mateo 6, Señor, líbranos del maligno. Y algo que precioso este tema. Cuando nosotros como hijos de Dios caminamos en obediencia ¿a quién? Sujetos a nuestros padres, sí. 1, 2, sujetos a nuestro Padre Celestial, sí. 3, sujetos a las enseñanzas, a las ordenanzas y a los mandamientos de Dios. Entonces caminamos en obediencia. Hijos, cuando caminamos en obediencia, yo hablé hace un minuto con el hermano Hipólito, que ya se los quiero presentar, y le hice solamente una reflexión. ¿Qué tan importante es que caminemos en obediencia con el Señor? Porque por años nos han enseñado una religión, nos enseñaron una religión y la religión formó parte de nuestras vidas, pero nunca nos acercamos a una palabra, nunca leímos una Biblia, nunca realmente tuvimos una relación personal con Cristo, por lo tanto, la religión por años nos engañó. Hoy el Señor nos dice que hay un enemigo afuera que quiere nuestra cabeza, porque nuestras cabezas tienen precio allá en el infierno. Hay una cabeza puesta, dice, se busca al hermano tal, se busca a esta persona, y hay un precio que se paga por nosotros. El enemigo anda buscando a cada uno de nosotros cómo derribarnos. Dígalo conmigo, el enemigo está ahí al frente. Ahora, Señor, líbranos del maligno, líbranos del enemigo. ¿Cómo nos libramos del enemigo si jugamos con el enemigo? ¿Cómo podemos librarnos de la muerte si jugamos con la muerte? ¿Están conmigo? Líbranos del enemigo es mantenernos en el propósito y en el llamamiento de Dios. Dios promete que protegerá a nuestros hijos de todo mal si caminamos en obediencia. Dígalo conmigo, obedecer. Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, ¿sabes? Si yo sé que estoy jugando con fuego, me voy a quemar, ¿de acuerdo? Si yo sé que el fuego quema y juego con fuego, me voy a quemar. Por lo tanto, mi obediencia es mantenerme siempre listo en los propósitos y en el llamamiento que el Señor tiene para mí. No importa cuánto tu tiempo lleves en la vida de la iglesia, porque hay muchas gentes que se creen que porque llevan muchos años en la vida de la iglesia, están libres de tentación o libres de un ataque del enemigo. Y es mentira, mientras más años llevamos en la vida de la iglesia, más el enemigo quiere atacarte y más el enemigo quiere derrocarte. ¿Saben qué hace el enemigo? Especialmente en cada ciudad, buscar la manera de derribar al pastor de la iglesia. Si el enemigo logra derribar a un pastor por cualquier área que sea, en las finanzas, en el dinero, en la lujuria, en cualquier área de su vida, el enemigo ha ganado una batalla, porque no solamente se derriba a un pastor, se derriba toda una comunidad, se derriba toda una congregación, se derriba todo un pueblo. Señor, líbranos del enemigo. Y para librarnos del enemigo es mantenernos en los propósitos, mantenernos en la línea, mantenernos en el llamado, mantenernos en la oración, mantenernos en la palabra, mantenernos siempre entendiendo que hay un camino por el cual no podemos transitar y mantenernos firmes en el camino por el cual el Señor nos está llamando. Por favor, dígalo conmigo, yo camino en el camino que es Jesús, mi propósito y mi llamamiento. Número 8. En este tema del Padre Nuestro, la número 8. Ahí cerramos. Número 8. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Definitivamente Dios quiere hablarnos por un lado diferente hoy. Siempre debo recordarle a mis hijos que hay más vida con Dios que aquí y ahora. Usted tiene que recordarle a sus hijos que ellos están aquí de paso y que tienen que vivir una vida agradable a Dios. ¿Se les recuerda a sus hijos todos los días eso? Ellos se van a la escuela y usted le está diciendo a ellos, hijos, hay más vida
eterna que aquí y ahora. Porque ellos quieren vivir la vida loca. Y hay que enseñarles que esa vida es una vida temporal. Hay que enseñarle a nuestros hijos a vivir una vida eterna. ¿Y cómo viven vidas eternas? Diga conmigo, cuando hacemos la voluntad de Dios. Lea por favor ahí la cita bíblica de Mateo 6:13. Porque tuyo es el reino y el poder y para siempre. Vamos a volverla a decir. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre.